sesión, pero yo sé que la presentación va a ser de mucho provecho. Sí, claro. Podemos quizás esperar un minuto más e iniciar a las 10:05. Perfecto. ¿Podemos empezar? Sí, y Naida, ¿hay alguien en el WhatsApp, Juan, que dice que no logra acceder? Sí, Eh, Elena, sí, estoy así. sí, Estoy en pero el... si quieres podemos iniciar y luego le Sí, pasamos sí, el enlace. claro. Ok, perfecto. Bueno, pues inicio o ustedes Eh, hacen la introducción. Sí, ay, creo que hubo un temita con Aida, pero bueno, buenos días a Sí, sí. todos y todas. Esta es nuestra penúltima sesión de estos módulos que venimos haciendo desde allá hace varias semanas, cubriendo temas de 101 de sostenibilidad, junto con la Cámara de Comercio Franco-Dominicana. En el día de hoy vamos a estar hablando de gobierno corporativo y gobernanza en ESG con Michelle Abreu. Michelle Abreu es socia fundadora de SAF Advisors y está especializada en negocios, en transacciones corporativas y regulativos, sobre todo enfocada en banca, finanzas, private equity, fusiones y adquisiciones, organización patrimonial, estructuración corporativa, desarrollo de proyectos de energía e infraestructura. Em, y bueno, qué decir de Michelle. Michelle también es parte, junto con Yomaire, conmigo, del comité de sostenibilidad de la Cámara y estamos muy felices, Michelle, de tenerte. Como decía, esta es la penúltima sesión y la semana que viene vamos a concluir con un módulo que va a estar liderando Deloitte, sobre transparencia, en términos de reporting financiero, en temas de cambio climático y sostenibilidad. Así que, sin más, Michelle, te paso la palabra. Gracias, Giselle. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Em, Creo que me queda muy poco por decir de introducción con esa presentación que Giselle ha hecho, que le agradezco, ha sido más bondadosa de lo que debería. Pues en el día de hoy, en este programa, hemos querido trabajar el tema de gobierno corporativo y gobernanza en ESG. Y como verán, hemos mantenido ambos temas, digamos que atados, porque como iremos viendo en la presentación, la idea es
entender que son conceptos que se complementan entre sí, que en cierto modo uno forma parte integral del otro y es más un tema de un nuevo approach que viene a ser abordado de forma transversal integrando la sostenibilidad. Entonces, déjame ver un momentico que se me problemas técnicos que me están pasando, que no puedo avanzar. Denme un segundo. Quizás si dejas de compartir y vuelves a compartir, Michelle, eso Voy a ayuda. hacer eso mismo. Eh, vamos ya, perfecto. Bueno, aquí no le voy a abundar mucho sobre la firma. La firma, parte de lo que comentaba ahora mismo Giselle, SAF somos una firma de consultoría legal. Yo soy abogada socia fundadora. Vemos temas regulatorios, transacciones corporativas y negocios dentro de lo que esos sectores que acaba de mencionar Giselle. Y para mí más importante que nada es quizá transmitirles nuestro enfoque que está muy orientado a identificar, diseñar e implementar la ruta legal más acertada, basándonos no en un conocimiento legal y regulatorio como es lo convencional, sino en un adentramiento y un conocimiento profundo de los negocios y las industrias de estos sectores regulados. Entonces, nuestro enfoque y nos parece muy interesante precisamente ser parte de este programa que está muy orientado también a MIPYMES, es también nuestra misión y propósito de acompañar a las empresas, a las pymes en su crecimiento al próximo nivel. Y vemos que este interés que pudieran tener muchos de los que están participando aquí, precisamente es de dar un paso más, de no solamente tener un negocio y dirigirlo en su core business, sino además integrar los elementos de sostenibilidad que también tienen sus tecnicismos, complejidades, y justamente parte de nuestra misión y propósito es llevarles de la mano a entender esto, que se interesen por integrarlo en sus empresas y pues poner a disposición todo el conocimiento que pueda apoyarles para lograr. Entonces, sin más, entonces vamos de lleno al contenido. Y bueno, pues el primer paso es entrar en lo que, o quizás aclarar un poquito los términos dentro de los cuales vamos a estar manejando el concepto y el alcance de gobierno corporativo. Y lo estamos definiendo más que nada basado en los principios de la OSD, como el conjunto de normas, principios, políticas y procedimientos que rigen la estructura y funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Esos órganos de gobierno entre sí, ellos se interrelacionan y más que nada son estos cuatro que están aquí, que es los directivos de la empresa, la alta gerencia, que incluye desde el gerente general, CEO, vicepresidente ejecutivo, con los directores o VPs de las áreas principales como finanzas, negocios, digámosle la llamada C-suite, o los Chief Executive Officers, o bajo cualquier estructura más simple, como decía, esos directores y gerentes. El consejo de administración o los directores, en caso de que no fuera un órgano colegiado o un director, los accionistas propietarios del negocio, muchos de ellos que pudieran ser parte de la dirección de la empresa, de la gerencia o del mismo consejo, pero en roles distintos, y ahí donde el gobierno corporativo juega un rol importante en esa división de roles, y las partes interesadas. Esas partes interesadas que es un concepto amplio que comprende tanto los empleados, acreedores, clientes, proveedores, y en el concepto más amplio, sobre todo para sostenibilidad, el concepto de comunidades afectadas. Toda esta comunidad donde se desarrolla el negocio, la sociedad que impacta, y pequeñas o grandes comunidades donde tiene un impacto ya sea directo del negocio
por su locación o por la cadena de valor completa de generación del negocio. Entonces, este gobierno corporativo, que tiene estas reglas y normas, no solamente rige la relación entre estas partes, aun cuando ellas en algunas ocasiones coinciden, sino además la estructura a través de la cual la empresa es dirigida, a través de la cual se fijan sus objetivos con el órgano de mayor jerarquía y se determina la forma como se van a alcanzar. Es decir, que estamos hablando de fijar esos objetivos, cómo se toman las decisiones para fijarlo, cómo se hace un plan, una estrategia para lograrlo, cómo se supervisa su consecución y el día a día en estos tres niveles, cómo se toman las decisiones para la empresa generar valor. Yo volví, se me fue. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que yo voy, déjame un segundo. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Ok, perfecto, ahora sí. Entonces, este es el concepto más tradicional de gobierno corporativo que todos, al margen de todos los temas de sostenibilidad y de ESG, que todos conocemos como buena práctica. Y estas buenas prácticas de gobierno corporativo, pues en el enfoque tradicional han tenido unos objetivos desde que el concepto, digamos, se, se estableció. Por un lado, es una forma de asegurar que se genere valor para los accionistas, era la forma como se veía en el enfoque tradicional. Permite, como ya expliqué, delimitar los roles, responsabilidades, deberes y poderes y las jerarquías en los niveles de los órganos de dirección. Permite que se establezcan y se monitoreen las métricas de desempeño financiero, los famosos KPIs, pero enfocado normalmente en desempeño meramente financiero, no con ningún otro tipo de factores cualitativos. También es una forma de asegurar un buen control y gestión de riesgos y de cumplimiento legal, ya que se crean distintos niveles de este tipo de control interno, externo, comités, etcétera. También permite esa estructura de gobierno crear herramientas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tipos de reporte que se deben de presentar, elaborar, aprobar, solicitar de manera continua según un órgano mayor jerarquía al de menor jerarquía. Es dentro del seno de esta estructura están los códigos de ética y las reglas de compensación e incentivos a los ejecutivos alineados con el logro de objetivos. También está todo el tema de gestión de conflictos de intereses y las prácticas son más que nada o han sido convencionalmente adoptadas por un mandato en los sectores regulados, básicamente el financiero y bancario, y como buena práctica, como una práctica, digamos, saludable para la gestión de la empresa, voluntariamente, por lo general, por grandes corporaciones. Ese ha sido como el approach, eh, digamos, convencional, donde todavía es algo que veíamos, si no soy un banco o una empresa que estoy cotizando en bolsa, pues lo requiero porque soy una gran corporación, pero no necesariamente es un approach que pequeñas empresas, medianas, han adoptado convencionalmente hasta esta nueva ola que quizás la misma sostenibilidad ha, bueno, puesto sobre la mesa. Entonces, que es de este concepto tradicional que viene a ser la gobernanza en ESG. En ESG es el concepto que algunos ya conocen de Environmental, Social and Governance, también llamado ASG, Ambiental, Social y Gobernanza. Y aquí esta G que tienen ahí resaltada es este concepto de gobernanza que viene a complementar o a darle un approach distinto al gobierno corporativo, pero que no en sí mismo no son equivalentes. Y lo definimos como tal, como un sistema de criterios de sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza,
sobre la base de los cuales se toman las decisiones. Una forma fácil de verlo es que mientras que el gobierno corporativo es la estructura, el cómo, con qué, con qué comités, qué órganos, con qué medidas, reglas, con qué normas y mandatos de jerarquía, reportes, etcétera. ¿Y quién? ¿Cuáles son esos órganos? Es con lo que voy a ejercer la toma de decisiones, pero el para qué es el contenido. ¿Y para qué? Ahí vuelve y se alinea con ese criterio de sostenibilidad, porque en la ESG, la G es transversal para poder lograr todos los objetivos ES que queremos y en general poder lograr que incluso cuando no se trate de temas ambientales y sociales, si estamos sencillamente de alguna forma adoptando algún criterio de materialidad con los objetivos de desarrollo sostenible, que no todos necesariamente son medioambientales, pues en ese caso, ¿cómo lograr el para qué es esta estructura? La respuesta a cualquier decisión o el criterio para tomar cualquier decisión que apoye ese objetivo de desarrollo sostenible que hemos adoptado como parte de nuestro, digamos, estrategia o plan de sostenibilidad, es ese criterio va a estar en esa gobernanza. Entonces, la gobernanza no, digamos que no es no se establece de la nada, sino que un primer paso es determinar un propósito de la empresa, un qué, alineado con la sostenibilidad. Y ahí, bueno, ya lo habrán visto en otros módulos anteriores o probablemente lo van a ver en los siguientes en más detalle, cómo la empresa puede redefinir su propósito, su estrategia de negocio, sus objetivos, alineándose a estos ODS u otros objetivos vinculados a sostenibilidad. Y a partir de ese propósito que normalmente no es cambiable, el plan estratégico puede ser quinquenal, puede ser anual, pero el propósito de la empresa se mantiene, salvo que evidentemente se hagan revisiones que pudieran ser cada 10 años y por qué no también cada 5. Este propósito es un propósito que al final, cualquiera que sea la selección que hagamos por otro tipo de industria, tipo de empresa, si es servicio, manufactura, sector real, cualquiera que sea, y cualquiera que sean los ODS con lo que conecten, al final de lo que se trata es de un valor compartido, de que genere un valor compartido, no de que en el enfoque tradicional de lo que es la firma, el negocio, donde el beneficio era solo para los accionistas, ahora yo construyo, redefino, reviso un, un propósito que permite generar valor compartido, valor tanto para los accionistas como los stakeholders y especialmente para la comunidad. Estos ejemplos donde, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, tenemos una empresa de, no sé, de jugos, donde la parte de su estrategia tiene que ser o pudiera ser generar valor para la comunidad agropecuaria y está como parte de sus iniciativas comprar solamente naranjas de producción local. Ese es el tipo de cosas que tiene un impacto en la comunidad, en los stakeholders y no solo en el accionista. Entonces, a partir de este propósito, entonces yo construyo una gobernanza que me establece reglas de contratación de proveedores, la vamos a ir viendo, de cómo yo selecciono, tengo diversidad en mis consejos, etcétera, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, este propósito permite entonces que yo pueda permear en los órganos de decisión unos criterios que están vertidos en distintos instrumentos de mi gobernanza y con eso yo creo una cultura y una ética. Y esa cultura y esa ética de la empresa permite que ya no sea algo del el gobierno en los órganos de más alta jerarquía solamente, sino que con la cultura y con un código de ética, toda la organización completa, desde la más baja línea hasta la más alta, pues está trabajando, actuando, planificando y ejecutando bajo el mismo concepto de esta cultura. La gobernanza, entonces, además de crear esta estructura, estos criterios de promover esa cultura, también tiene que tener parámetros de medición del desempeño, de que efectivamente estoy logrando
esa sostenibilidad. Y aquí es donde entran los KPI, de los que no son necesariamente vinculados a desempeño financiero, sino a que estoy logrando esos objetivos. Los miembros de la organización entonces juegan este rol importante porque yo sí logro al permear en la cultura, pues los integro a ellos con objetivos en sus equipos de trabajo y en sus evaluaciones, en su propio rol, en su propia función, en su descripción de puesto, asumen funciones donde está ya, digamos que integrado este propósito, esta cultura, y donde ellos tienen que cumplir con ciertos objetivos y son compensados en base a esos objetivos. Y así ya todo este engranaje completo, digamos que forma la gobernanza. La gobernanza también, y es un elemento muy importante que luego van a ver en un módulo más enfocado en la segunda parte de este mismo módulo, enfocado en comunicación, la parte de la divulgación de la información, que es un poco de accountability, de esto a lo que yo me comprometí, que lo estoy monitoreando, que además puedo, bajo criterios específicos, medir, mostrar lo que estoy haciendo y entonces tengo ese sistema de divulgación que no es un sistema necesariamente, eh, digamos que deliberado, sino que responde a una serie de estándares que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el nuevo enfoque entonces? Vimos cuál es el primer enfoque, el tradicional, vemos cuál es esta idea de gobernanza y qué ha hecho esta nueva visión, que ahora hablemos de un enfoque y una tendencia a, y lo van a ver en todas las presentaciones y en todo lo que tiene que ver con gobernanza, a la importancia del propósito, valores y ética. O sea, el propósito ahora es el momento de que incluso empresas que tienen 20 años en el mercado revisiten su misión, visión y piensen ya en un propósito. Y a partir de ahí construyan todos estos pilares que le llamamos los foundations de la empresa. Entonces, lo van a ver más adelante, le voy a mostrar algunos estándares y digamos que principios de gobernanza que recomiendan y hacen tanto énfasis en la importancia de este valor, de este propósito. Generación de valor tanto para el accionista como los stakeholders, no como el approach anterior donde solamente era para el accionista, ya les había mencionado. Composición más robusta del consejo y los órganos, donde ahora ya no es solamente que sus roles sean distintos de los accionistas y de la alta dirección de la gerencia, sino que haya diversidad, que haya miembros independientes, que cómo está compuesto, que estén representados estos stakeholders. Ya aquí tenemos más rigurosidad en cómo se forma ese consejo. Sostenibilidad integrada en la estrategia de la empresa, ya no es algo separado, ya no es que tenemos un área de sostenibilidad donde solo ese departamento está viendo temas como que eficiencia energética y reciclaje, pero la compañía sigue operando en otro mundo, en otra sintonía, y ese pequeño equipo está viendo puntos específicos de sostenibilidad, sino que ahora es la estrategia. Imagínense, si venimos de un propósito que está enfocado o alineado con sostenibilidad, hacemos un plan estratégico y unos objetivos en sostenibilidad, pues evidentemente ya estamos hablando de que transversalmente toda la empresa la tiene integrada y no hay ningún objetivo de negocio ni ningún desarrollo del negocio como tal que en su core no tenga la huella de la sostenibilidad. Entonces, también la protección de derechos de los accionistas y stakeholders, eso cobra mucho más relevancia en empresas cotizadas, sobre todo, donde ya el accionista no son los mayoritarios controladores o las empresas familiares, sino que además estamos hablando de múltiples accionistas que quizás, si no está claro y robusto sus derechos, pues podrían no estar siendo protegidos porque se esté llevando una gobernanza que tal vez involuntariamente está protegiendo o está favoreciendo solamente a los miembros fundadores, mayoritarios o a los miembros comunes de acciones ordinarias. También temas de control de riesgo
auditoría y cumplimiento, pero sobre todo aquí hay un matiz donde ya no es meramente un cumplimiento legal, sino que vuelve y vincula con temas de ética, y lo veremos más adelante. Políticas de procedimiento mucho más claros, porque ya no son las políticas de procedimiento puramente operativos, ya hay políticas de procedimiento de toma de decisiones que se aseguren que yo estoy manteniendo una alineación con mi enfoque de sostenibilidad. Ya yo tengo política y procedimiento para contratación de proveedores, proveedores, tipo de proveedores que no se admiten, tipo de proveedores que sí, tipo de financiamientos que tomo, que no, tipos, preferencias para contratación porque tiene un mayor impacto en comunidad o en pequeñas empresas o en cualquiera que sean esos objetivos que yo he determinado o esa materialidad que yo he identificado, voy a crear política y procedimiento para que no se quede en un enunciado de estrategia, sino que yo interioricé cómo en el día a día, cada día, los, los miembros de la empresa, cada decisión que van a tomar, tienen ese checklist, ese política que me permite asegurarme de que sí estoy manteniendo todo alineado. Y estoy entonces logrando ese impacto que entiendo que voy a tener por mi tipo de negocio. Las métricas de desempeño financiero, que como les dije, están, ya hay estándares para tomarlos como referencia y voy a poder medir, ya no voy a medir de una forma abstracta, sino también tengo como una matriz con esos estándares, cómo voy a ir midiendo. Finalmente, la transparencia y divulgación, como hablamos, ya no es solamente la información financiera, pasa sobre todo, aquí es voluntario todavía para empresas privadas, pero de hecho ha sido revolucionario para el sector financiero y las empresas reguladas bajo supervisores financieros que siempre habían estado obligados a publicar información financiera, díganse ustedes un emisor de bonos del mercado de valores o de acciones, tenía que toda la protección del inversionista estaba basada en transparencia de información financiera, los estados, los KPI financieros, cualquier cambio de control, cualquier impacto en calificación crediticia, etcétera. Ahora no, ahora además ya es mandatorio para muchos sectores regulados financieros y emisores de instrumentos financieros también presentar información de cómo manejan los temas de sostenibilidad, cómo los gestionan, cómo sus órganos de gobierno los manejan, incluso cómo manejan riesgos de cambio climático, etcétera. Y en el caso, ya verán, en la Unión Europea, incluso para empresas no públicas, ya se les está exigiendo. Entonces, eh, yo les diría que, yendo al detalle, todos estos conceptos quizá un poquito abstractos, que entre ellos algunos, digamos que hasta redundan un poco, yo creo que la forma más sencilla que he identificado es un ejercicio que hizo el Foro Económico Mundial, World Economic Forum, en 2022, donde precisamente ante la ambigüedad de lo que cubre la G y la constante overlapping o confusión con el concepto de gobierno corporativo per se en el approach anterior, y cómo esto puede realmente conectar con sostenibilidad, pues establecer unos factores con unos ejemplos puntuales, muchos de ellos les he ido mencionando, pero me parece una buena herramienta que les recomiendo a todos que incluso utilicen como referencia, además de todos los estándares disponibles. Y volvemos otra vez, fíjense que el primer punto nueva vez es propósito, valores, cultura, digamos que integridad más allá de cumplimiento. Por eso volvemos a ética. Es el llevar una conducta y luego el término de hecho que se está utilizando actualmente en la Unión Europea para gobernanza es business conduct, que es como conducta empresarial. Todo el tema de la conducta empresarial ética, independientemente de si cumple o no cumple una ley, es cuáles son los criterios de actuar éticamente. Entonces, eh, también todo el tema de, nuevamente, todo esto está conectado con transparencia y esta publicación y estos reportes, pues son la herramienta que me permite transparentar de una forma metódica.
Entonces, segundo elemento, la composición del consejo, como hablamos, cuáles son sus competencias, esa diversidad de la que hablamos, estructuras, si hay comités de apoyo, comité de compensación, comité de gestión de riesgo, comité, puede haber ahora mismo comité de temas de sostenibilidad puntualmente, hasta depende de la materia o el tipo de industria, puede ser sumamente relevante el tema de contratación de proveedores, porque hay que ver la cadena de valor hacia atrás, hasta dónde llega. Casos interesantes como empresas que manufacturan. eh, Hay un caso interesantísimo de Nike que los tenis los mandaba a hacer fuera y tuvieron que, para mejorar, mandaban a hacer digamos que el ensamblaje en países asiáticos donde no habían condiciones de trabajo adecuadas y tuvieron que establecer mecanismos para asegurar que su proceso completo de cadena de valor hacia atrás hasta el último proveedor de la cadena pues respetara sus criterios de sostenibilidad, de que no de repente no terminara en el último eslabón un, un zapato siendo ensamblado en un país donde trabajan niños, por ejemplo, o no hayan condiciones dignas de trabajo. Entonces, ese es el tipo de temas que se ven acá. También en el liderazgo corporativo, todo el tema de asegurarse de que tú tienes en los órganos de dirección o en la gerencia las personas con esa prioridad de personas con el conocimiento, la experiencia, que tienen el empoderamiento adecuado, la compensación razonable. Volvemos a las crisis estas de las supervisores bancarios, donde había unas compensaciones absurdas, sumamente extrayendo recursos económicos de la empresa sin ningún criterio razonable. Y por eso se habla de comités de compensación en algunos casos, todo el proceso de toma de decisiones, la independencia de que tengamos no solamente estos miembros del consejo de directores que son probablemente muchas veces los accionistas en las empresas familiares, como pasa con República Dominicana, sino también otros miembros independientes. En otras ocasiones, empresas más grandes, incluso miembros que representen un sector específico. Imagínense, no sé, una industria alimenticia donde hay toda una comunidad de arroceros y si es incluso posible tener un miembro que represente esa industria como tal, eh, donde yo tengo un impacto en esa industria, porque mi empresa es que yo construyo, hacemos arroz, digamos leche de arroz, como ahora hay leche de almendra, pues tal vez tener un ojo en mi consejo con la visión de un miembro independiente de esa industria, también eso puede agregar valor. eh, Alocación de recursos, nueva vez, el uso adecuado de los recursos económicos, que esté claro cómo se utilizan para evitar temas de malversación de fondos, como esos procesos de transacciones de fusiones y adquisiciones, que esté claro qué pasa con los minoritarios, los mayoritarios, los fundadores, qué pasa cuando se dan estos procesos, que tengan reglas claras. Normalmente lo vemos esto reflejado en acuerdos de accionistas o en sencillamente algunas reglas de gobierno que están ya sean en estatutos o en otro tipo de instrumentos. Responsabilidad política, de que esté clara y muchas veces está en los mismos códigos de ética, cuáles son las reglas de algún tipo de lobbying o relación con instituciones públicas o relaciones institucionales, cualquier contribución, de qué tipo puede ser o no, si están prohibidas, etcétera. Y transparencia, ya ahí lo que hablamos, que esté claro toda la estructura de, digamos, control de la compañía por control fáctico, por gestión y administración, como también por propiedad, beneficiarios finales, y cómo se canaliza cualquier tipo de interest como interés en la misma compañía de forma transparente y se divulga. Anticorrupción, volvemos a lo mismo, todas esas, que esté muy claro lo que no se puede, y ahí es bueno conectar un poquito con el propósito. Les voy a comentar
Porque cuando uno conecta todo esto, todo tiene mucho sentido y un ejemplo es cuando teníamos la visión de que el objetivo era generar valor para el accionista y al mismo tiempo ese valor era solamente económico y yo medía a los directivos por sus metas puramente financieras, podemos decir que no importan los medios a través de los cuales yo consiguiera las metas económicas o financieras que tenía, pues yo estaba logrando el objetivo, pero no había un filtro de el temita, el clásico, el fin justifica los medios, no había un filtro en esa gobernanza de los medios que no justifican lograr el fin, de cuáles reglas no es, qué no está permitido para lograr el fin. Entonces, esa es la importancia de las reglas escritas, de las reglas claras, de estos son mis valores porque este es mi propósito y mi objetivo de negocio es este, pero dentro de este código ética, con lo cual ningún objetivo del core business que no respete ese código de ética tiene ningún sentido. Ahí entra la diferencia en las crisis bancarias que ocurrieron de, bueno, sí, cuántos préstamos se dieron a empresas o prestatarios que no tenían el perfil crediticio solamente para lograr el objetivo de colocación de fondos de un banco. Bueno, pero si no cumple con, digamos, con las reglas que realmente debe de haber, evaluación de riesgo, de cumplimiento, de ética, de seriedad, de que estoy otorgando un crédito que realmente no tiene ningún sustento, ese es mi filtro. Y aquí es donde vienen estas reglas, la importancia de que estén claras y alineadas y mis directivos también los mido porque no solo logré el objetivo financiero, sino también los objetivos que yo también le tracé o trazamos juntos o nos pusimos de acuerdo para lograr desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, la estrategia de impuesto, de que también sea, si bien una estrategia de eficiencia y planificación fiscal, no sea de evasión, eh, todas las prácticas competitivas, empresas que entran a otros países, asegurarse de que sus prácticas son competitivas y no desleales o anticompetencia, eh, el compromiso con los stakeholders, las prioridades, y ahí entra todo el tema de mi impacto en una industria específica o mi materialidad y la cadena de valor, que ya lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué, cuál, ¿cuáles marcos de referencia tenemos? Tenemos varios marcos de referencia y este es uno muy reciente, el ESRS, también conocido como NAICS en español, que son básicamente las normas europeas de información de sostenibilidad. Le voy a ir pasando varios de ellos, pero este es uno que ha sido aprobado muy recientemente y arroja mucha luz porque este estándar básicamente está obligando a las empresas europeas o a un tipo de empresas europeas, pero la verdad es que el alcance es bastante amplio, son casi todas, son muy mínimas, la micro y pymes que no cotizan dentro de unos rangos y una categoría que quizás no vale la pena aquí entrar en ellos, pero la gran mayoría de las empresas ahora están obligadas en Europa a reportar información, entre otras, no financiera, que incluye temas de gobernanza. Entonces, aquí en digamos, esta norma se establece el marco y los estándares específicos obligatorios bajo los cuales se debe reportar, pues, a que hay criterios específicos. Yo le voy a ir mencionando algunos de ellos, de cómo deben preparar esos reportes de doble materialidad, como les dije, tanto financiera como de impacto en ESG. Entonces, el tipo de información está guiado, ya no es un reporte meramente quizás subjetivo o abstracto, sino que responde ahora a preguntas específicas y me obliga entonces, que es el gran impacto aquí, a yo establecer una cantidad de políticas internas para yo poder entonces demostrar que las estoy ejecutando. Entonces,
Este concepto, aquí tengo, digamos, el overview completo de cómo los estándares se han ido estructurando. Vemos que tenemos en los que son por tema, tenemos el ESG, donde hay 5 en los temas de medio ambiente, 4 en los temas sociales y un único, como les comenté y le adelanté ahorita, en temas de gobernanza, que es el de conducta del negocio. Todo está muy enfocado a cómo se conduce el negocio éticamente y sosteniblemente. Y aquí, básicamente, el tipo de información que se requiere es cómo las funciones administrativas, la gestión y supervisión, el gobierno corporativo, los órganos de gobierno monitorean, promueven y evalúan la cultura de la empresa. Y centrándonos particularmente en órganos de administración y dirección, cuál es su composición y roles, cuál es su independencia, como hablamos ahorita, están representados en ellos o no los stakeholders, cuál es la diversidad en términos de género, sexo, edad de la composición, si es unos órganos plurales con una parte de los integrantes jóvenes, otros más senior, si no hay discriminación de minorías, de capacidades diversas, donde yo no tengo un único perfil, tengo abogados financieros, auditores, etcétera, donde tengo formación técnica también en diferentes niveles que son lo que necesito, logro esa diversidad adecuada para una mejor toma de decisiones, tengo códigos de ética, tengo los criterios de contratación también del personal, no solamente de mi órgano de mi consejo, sino también de los ejecutivos, tanto a nivel más alto ejecutivo como a todo el personal operativo, igualmente en sexo, edad, discriminación de minoría, capacidad de formación, gestión de las relaciones con proveedores, incluyendo la empresa, cómo aborda la contratación y las prácticas relacionadas no solamente con contratarlos, sino incluso con el pago, la morosidad de pequeñas y medianas empresas. Ahí un poquito, aquí es distinto, aquí no tanto como esas empresas pudieran a mí ponerme en una posición de incumplimiento como visión sostenible, pero también como yo, si no tengo un trato muy justo con ellas, porque tengo una política de pago muy de a 90, 120 días, o lo hago así en la práctica, realmente no estoy siendo fair en el trato con las pequeñas y medianas. Es algo muy vinculado nuevamente con ética, trato justo, impacto social, impacto comunidad. Entonces, objetivo e información requerida, también evaluación de desempeño de los empleados, si yo tengo unas evaluaciones que están alineadas a temas no financieros, la remuneración, como dije ahorita, es razonable, gestión de impactos, riesgos y oportunidades, cómo estoy viendo que mi negocio efectivamente impacta cambio climático, objetivos climáticos, adaptación o de mitigación, eh, ética empresarial y cultura, cuáles son los mecanismos que tengo efectivamente para evitar la corrupción. No solamente tengo las reglas, cómo lo evito, tengo canales para reportar, para identificar, cómo gestiono esa protección de denunciantes, cómo alguien puede, sin quedar expuesto, la compañía, tener un canal para comunicar cualquier información importante que no esté alineado con este código de ética o que esté vinculado con alguna actuación de corrupción interno, externo, e incluso temas de bienestar animal y actividades y compromisos relacionados con la influencia política, como ya hablamos. Ya esto está expresamente aquí en los ESRS. Por otro lado, tenemos los principios de OSD. Los principios de OSD realmente son los de gobierno corporativo, digamos, principales, aunque no son vinculantes, son la principal norma que desde 2015 y que se vino desarrollando antes, pues desarrolló el tema de gobierno corporativo en general. Y recientemente, justamente no hace ni un año, en septiembre de 2023, fueron revisados
y justo la revisión buscaba adecuar los principios para que puedan servir a las empresas como guía para establecer un marco y políticas de gobierno corporativo que favorezcan la sostenibilidad y le permitan a las empresas gestionar riesgos medioambientales y sociales. Entonces, a partir de aquí, se entró ya en detalle en temas de divulgación de información, como venimos hablando, de rol de los derechos de los accionistas y las partes involucradas. Y a raíz de ello se agrega un nuevo capítulo sobre sostenibilidad y resiliencia. Denme un momentico para yo hacer un cambio aquí. Disculpe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Estos principios de OSD en su nuevo capítulo de sostenibilidad, como van a ver, aquí no le voy a entrar en tanto detalle, pero básicamente lo que está aquí resaltado arriba, hay un primer, digamos, lineamiento sobre que las empresas deben divulgar es la información que divulguen y ya vamos viendo cómo esto se va entrando en detalles. Sí, de acuerdo, vamos a divulgar, pero vamos a darle un poco de rigor a cómo se divulga. Y los lineamientos son que la información que se divulgue tiene que ser coherente, comparable y fiable. Y debe ser relevante o sea, con el criterio de que es información que determinaría la decisión de un inversionista, invertir o no en la empresa o hacer un acto de voto o votar. Entonces, aquí se va desarrollando un poco en detalle. Bueno, este concepto es relevante para la decisión. ¿Qué significa eso mismo? Significa que influye en cómo yo determino el valor de la empresa. Si esa información me permite definir el valor o por lo menos evaluar o apreciar un poco el valor y poder tomar una decisión, ese es el tipo de información que se necesita. Si no logra ese objetivo, la información no necesariamente sea relevante. También debe ser coherente y aquí es muy importante, aquí es donde bien piensan a coexistir todos esos eh, regímenes, estándares voluntarios y también no voluntarios, mandatorios, de que todos entendemos que es sostenible o no. Y la recomendación de OSD es que los marcos de divulgación que cada empresa adopte sea coherente con normas de alta calidad, comprensibles y exigibles y reconocidas internacionalmente, ya sea que tengan la certificación de ISO que van a ver recientemente se emitió, que cumpla con uno de los estándares GRI o algún otro. También NIF tiene también unas reglas de reporte que sirven como guía y la idea es que tratemos de que todo tenga un único concepto o lo más similar posible y coherente de lo que se considera que la información, que X o Y, política, actuación, resultado, situación, es sostenible dentro de su categoría de IS o abordaje en un ODS. También la información financiera y la corporativa tienen que estar, y la sostenibilidad tienen que estar conectadas. No tengo nada, no hago nada con tener una información sobre sostenibilidad que no me está conectando con la financiera, si la idea es que mi propia estrategia de negocio del core business que me genera la rentabilidad y los ingresos estén vinculadas. Tiene que haber una conexión entre ambas cuando yo haga la divulgación. También si la empresa tiene alguna, divulga, publica, abre al público información, pues tiene que estar divulgando periódicamente parámetros que sean fiables, que sean fácil para el inversionista o el stakeholder verificarlos y validar que ese parámetro realmente aplicó o no aplicó y no sea una mera enunciación. También que se introduzca, se sugiere poco a poco que las empresas empiecen a introducir o que se empiecen a introducir ya en el mercado, digamos, requisitos para certificar, hacer certificación y garantía y que podamos contratar proveedores de servicios de certificación. De hecho, justamente el Parlamento Europeo hace
no sé, un par de semanas aprobó ya que haya unas calificadoras de ESG para emisores de instrumentos del mercado de valores que van a estar inscritas, por lo menos aplica para Europa, y la idea es que todas estas haya una evaluación de un tercero externo, idealmente que esté autorizado o certificado de que esos reportes cumplen con certificaciones y están realmente coherentes con los marcos que han adoptado las empresas. Entonces, un segundo es dar un paso más adelante y abrir mecanismos de diálogo e interacción de la empresa con las empresas interesadas, de manera que de alguna forma las partes interesadas, si bien no pueden estar representadas en un consejo, haya alguna forma de diálogo o relación colaborativa. A eso se está llamando ahora que el marco de gobernanza lo tenga. También eh, todo el tema de, la, de que esté claro el consejo de administración, tenga claro mecanismos para defender los intereses de todos los stakeholders y la estructura de capital en cualquier escenario, no haya una merma de sus derechos en cualquier cambio que pueda generarse. Con las partes interesadas, lo mismo que hablábamos ahora, mantener una cooperación activa. Ahí les dejo todos los detalles de recomendaciones puntuales que se establecen, de que esté claro cuáles son estos derechos, ya sea que esté en una ley o que sea contractual, eh, que hayan estos mecanismos claros, operativos, activos en funcionamiento, esté claro cuáles son las líneas de acceso, etcétera. También todo el tema de que en el caso de las empresas cotizadas, la verdad que también están dándose recomendaciones de ir pasos más allá para que, por ejemplo, los representantes de la masa de obligacionistas, de los detenedores, de estos bonos, cuotas o cualquiera que sea el instrumento, de alguna manera puedan tener un mayor involucramiento en cómo es el actuar de la empresa en el día a día. Se insta a que los inversionistas institucionales asuman posiciones en la gobernanza. Muchos de ellos lo hacen, muchos fondos de inversión de pensiones, por ejemplo, eh, piden algún tipo de interacción más cercana con la gestión de las empresas, por lo menos en el caso de la empresa cotizada. Y también el tema de los derechos de los acreedores. Todo esto es buscando también que sea coherente, que se respete estos derechos de todos los stakeholders. Los acreedores son uno de ellos. A muchas veces los acreedores terminan siendo sus derechos mermados en cualquier situación de quiebra y la idea es que ellos puedan ser llamados a tiempo en la gestión de la empresa para que sus derechos puedan ser rescatados. Y esa es la idea de que cuando se piense en potenciales situaciones que podrían afectar o las principales a los stakeholders, esté claro para cada uno de ellos, proveedores, clientes, acreedores, comunidad, cómo se va a tratar ante cada escenario. La empresa ya tiene claro vías de comunicación, órganos de toma de decisión, posibles rutas, etcétera. Entonces, un tercer instrumento, vamos a llamarle, es una nueva certificación de ISO sobre gobernanza, la 3700. Eh, Esa ISO fue básicamente emitida hace 2 años y medio, 3, y estableció una guía de referencia para los órganos de gobierno corporativo, donde mediante 11 principios, digamos, esa guía puede ser implementada por las empresas para asegurar una buena gobernanza. Y evidentemente, como todas las certificaciones de ISO, hay que hacer todo el proceso de adecuación, implementación, evaluación y obtener la certificación, pero para darles una idea, porque siguen siendo referencias de cómo, hacia dónde esto va y cómo podemos por lo menos ir empezando.
vuelve y se reitera el tema del propósito. Es sumamente importante que la empresa tenga un propósito, que sea la razón de ser de la empresa claramente definido desde toda la perspectiva. Ese propósito que es inmutable, salvo cuando yo hago revisiones casi que existenciales cada 5 o 10 años. Es un modelo de valor, que es un modelo de negocio, de generación de valor para todos, que esté eh, comprendido dentro del cumplimiento de ese propósito, una estrategia, y es mucho de lo que hemos venido hablando, pero aquí lo ven como está sumamente estructurado, supervisión del desempeño de la empresa en todos los niveles, que haya rendición de cuentas, que haya esa participación de las partes interesadas, que ya también lo vimos incluso en cada uno de los tipos de stakeholders, liderazgo, concertar acuerdos de liderazgo ético y efectivo, que esté clara esas reglas éticas, datos y decisiones, ahí es que entra el de medir, tener todo ese sistema de medición, de KPIs, gobernanza de los riesgos, y eso incluye todo tipo de comité, mecanismos de control, gestión, responsabilidad social y versatilidad, viabilidad y rendimiento, permanecer viable en el tiempo, pero sin comprometer generaciones futuras, que es el concepto clásico de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, pero que tiene que estar muy presente para que la empresa, mientras sigue su core, si no lo tiene bien direccionado, no se, en el camino, no se vaya a, digamos, desvincular. Y finalmente las NIF, bueno, también le voy a comentar un poquito sobre NIF, sobre GRI, pero las NIF, que son las normas de internacional de información financiera, que son básicamente las mismas de contabilidad con las cuales, por lo menos para República Dominicana y casi toda Latinoamérica, son las que rigen la forma de hacer el registro de contabilidad, de información contable. Y en el 2023, justamente, hace prácticamente un año, pues se emitieron dos normas de revelación de información relacionada con el clima, la NIF S2 y la NIF S1 relacionada con información sobre sostenibilidad. Y esta, precisamente lo que les pide, y eso es mandatorio para las empresas supervisadas del sector financiero que hagan estado financiero bajo la norma NIF, que va a ser el caso para todas las dominicanas, y ya no es solamente cumplir con las normas que conocemos de cómo se reporta financieramente, sino cumplir con estas que eh, se solicita información sobre riesgos y oportunidades relacionadas con sostenibilidad que influencien las decisiones de los inversionistas. Otra vez el criterio de que no es cualquier tipo de información de sostenibilidad, sino información relevante para decidir y invertir en la empresa. Entonces, ¿cuáles son este tipo de información que está pidiendo NIF S1? Bueno, en este caso, correcto, S1. Eh, ¿Cuáles son esos procesos, controles y procedimientos de gobernanza que usa la empresa para gestionar, vigilar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad? Que el órgano de gobernanza, cualquiera que sea, o la persona encargada de la supervisión, y se lo simplifico porque aquí puede ser una simple SRL con un gerente y no con un órgano de gobierno, cómo estos órganos, cómo en su gobernanza reflejan las responsabilidades que tienen relativas a los riesgos y oportunidades, en su descripción de funciones y políticas, cada quien cuál es su rol en ese sentido, cómo determinan las personas o si se dispone de quién desarrolla las habilidades para supervisar las estrategias que se han diseñado y las oportunidades, cómo y con qué frecuencia estos órganos eh, analizan o informan los temas relacionados a esos riesgos, cómo se tienen en cuenta estos órganos, sus decisiones en las transacciones importantes y procesos de gestión, cómo o qué forma, en qué forma el órgano o las personas, la gerencia, eh, se relaciona con los riesgos y las oportunidades y controlan los avances en la consecución de esos objetivos, incluyendo esas métricas. Al final del día es establecer
¿Cómo va a funcionar? Tanto en términos de qué es cada métrica, cómo se va a medir, pero quién lo hace y, bajo, y en qué periodicidad. El papel de la gerencia en los procesos de gobernanza en términos de si la función delega en un cargo específico o en un comité, cuál es la diferencia de lo que ejerce ese comité, si es a quien reporta, eh, la supervisión de los riesgos también, etcétera. Es todo alrededor de la misma idea. Y finalmente, en GRI no voy a entrar mucho, GRI es más bien un estándar de reportería que cubre muchos aspectos, donde uno de ellos es gobernanza, es que el que le pongo aquí muy brevemente, es voluntario, no es obligatorio, pero es una buena referencia de qué es importante que se refleje y es lo que le pongo ahí, cuál es su estructura, cuáles son los comités. Aquí se hace mucho enfoque con el órgano máximo de gobernanza versus los demás, describir esa composición, la antigüedad que tiene que tener, es estructurarlo bien. Todos al final notarán cuáles son esos elementos comunes y bueno, y hasta aquí, por lo menos todo lo relacionado a gobernanza, muchos de estos estándares que le he mencionado, certificaciones, referencias, son, los enfoqué aquí en gobernanza, pero son, digamos que a Capites, que si lo abrimos, tienen muchos subtemas más, los van a ver cuando vean temas de reportería general, pero quería más que nada enfocarme en qué es lo que vemos cuando hablamos de gobernanza. Cuando reportería es como el reverse engineering. ¿Qué me van a pedir reportar? Me permite saber esos estándares qué es lo que debo de tener en la empresa para que mi gobernanza sea efectiva en términos de sostenibilidad. Y con eso nada, abro a preguntas y respuestas. No sé si me ayudan aquí un poquito, que no tengo tanta visibilidad, no veo. Sí, yo te ayudo, no te preocupes. Muchísimas gracias. Antes que todo, Michelle, brillante para lo... le voy a hacer un pequeño chiste de miércoles. Michelle me dijo, mira, yo no estoy tan segura de esta presentación, no sé si tendré suficiente de qué hablar y realmente ha sido una escuelita, Michelle. Muchísimas gracias. He aprendido un montón. Yo creo que todos hemos aprendido mucho y una de las cosas principales que me llevo es que la gobernanza corporativa va mucho más allá del cumplimiento, que pasa por los valores, por la ética, por la conducta y en especial uno de los problemas o de los retos que tenemos en República Dominicana cuando tenemos a unos accionistas ahí presionando es ir más allá del retorno a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar en el largo plazo, en un gobierno corporativo que reinvierte en lo social, que reinvierte en lo ambiental, cuando lo que nosotros queremos es retorno rápido en nuestro negocio? Entonces, eso es uno de los principales retos que nosotros tenemos y creo que lo has explicado de manera maravillosa. Este es el momento donde hacemos preguntas. Ya veo que hay una. Roberto pregunta, Michelle, dentro de los factores de gobierno mencionas los incentivos. ¿Qué ejemplos podemos ver en términos de sostenibilidad y de incentivos en la estructuración de gobierno corporativo? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Aquí yo lo veo en dos vertientes. Por un lado, les comentaba ahorita el clásico ejemplo de la crisis financiera, las crisis financieras que han habido, sobre todo en Estados Unidos. Por un lado es asegurarse de que no hayan sistemas de compensación irrazonables, donde, como les decía, cuando explotó toda esa crisis en Estados Unidos financiera, pues de repente lo que quedaba era una cantidad de directores y ejecutivos con unos paquetes de compensación totalmente irracionales que no estaban cumpliendo con su deber fiduciario y sin embargo estaban, digamos, en cierto modo, yo diría que hasta extrayendo recursos porque no había un control. Ahí entra el tema de gestión de riesgo, de que a veces el comité de compensación y de que haya haya esa claridad de criterios
para que esa compensación no sea una compensación irracional y no conectada con el performance de la empresa, con el deber fiduciario y con el objetivo. Eso por un lado es la parte preventiva, pero por otro lado está la parte que es incentivo y es la parte de que yo logre que así como todos conocemos que muchas veces las compensaciones variables están vinculadas a objetivos financieros, pues nosotros para lograr que realmente la sostenibilidad permee toda la empresa, pues en las evaluaciones y el desempeño y por tanto la compensación que por evaluación de desempeño se le otorga a los directivos, sea también vinculada al cumplimiento con objetivos de sostenibilidad. O sea, cada uno según su área, según el plan estratégico y en la medida en que su área apoya la consecución del objetivo de ese plan, debe de atársele su compensación a lograr esos objetivos. Entonces, todo se conecta como un, digamos, aguas abajo, porque tú tienes ese propósito con ese plan estratégico, con objetivos, que si está todo conectado, todos los empleados, desde la dirección hasta los empleados a nivel operativo, van a estar contribuyendo y van a ser remunerados acorde, pero dentro de unos parámetros donde es razonable, es lo justo, digamos, y es sujeto a ese desempeño que no es solamente financiero. No sé si eso te contesta la pregunta. Y si no, puede ampliar. No sé, Roberto, si quieres tomar la palabra, pero también Roberto pide porfa a Michelle si podíamos poner los slides de las NIF de nuevo. La idea general de integrar sostenibilidad en las NIF, ¿cuál es? Afectar los resultados de la empresa basado en ciertos criterios. No necesariamente no es afectarlo, es que ya, digamos, la empresa, así como se le pide que yo registre la información financiera de la empresa para evaluarla, digamos, su salud financiera, ya se ha hecho imprescindible que cualquier decisión de inversión también va a estar afectado por esos factores de sostenibilidad que también la vinculan mucho con esa sostenibilidad, no solamente ES, sino también sostenibilidad en el tiempo. Estos mecanismos de gobernanza, y algo muy importante, este concepto de sostenibilidad anda como bailando entre la medida que lo vinculamos con ES y el que siempre va a estar permanente propio de la misma palabra, es la sostenible en el tiempo, viable en el tiempo. Si la compañía no tiene una cantidad de reglas que aseguren que no se pierdan controles, gestiones de riesgo, cumplimiento legal, cualquiera de estos elementos amenazan la sostenibilidad, incluso financiera de la empresa, porque no va a haber la empresa. Miren lo que le pasó a la gente de Volkswagen, que casi que perdieron muchísimo porque no estaban haciendo los reportes de emisiones de CO2 correctos y la compañía, las acciones se fueron a pique porque no habían unos controles, porque no había una buena gobernanza. Y pasa lo mismo con ese sector financiero que yo le comento. Entonces, al final, ahora mismo hay una tendencia brutal de inversionistas que también su mandato es inversión en targets sostenibles y ya se ha hecho obligatorio que las empresas divulguen qué están haciendo, cómo su gobernanza está abordando ese monitoreo y control de los temas de sostenibilidad. Ese es el objetivo, es tener una foto de no solamente qué está pasando con la finanza, sino qué está pasando, cómo tú gestionas tu gobierno. Y no es algo tan novedoso, o sea, siempre, ustedes ven siempre, por lo menos en el sector financiero pasa mucho que las empresas, eh, además de hacer su estado financiero, hacen un reporte de buen gobierno corporativo. Entonces aquí lo que estamos es llevándolo ya no solamente al plano de los inversionistas públicos, sino también ya a una cultura generalizada de sostenibilidad. Ese es el objetivo.
Sí, yo a eso le agregaría que todos estos temas de reporting, de control interno, de transparencia, ayuda a mejorar la relación entre accionistas y gerentes. Los ejecutivos no han sido ni una ni dos empresas que, como tú mencionabas, Michelle, que por el desalineamiento entre los intereses de quienes poseen versus los que controlan o gestionan o administran han tenido crisis, han incluso terminado en la bancarrota. Entonces, desde temas de sostenibilidad, lo que nosotros como empresas con un buen gobierno corporativo es evidenciar la protección de los intereses de accionistas y no solo de accionistas, de partes interesadas y por partes interesadas entendemos la sociedad en general. Marjorie menciona que en Total Energies han hecho cosas similares con su scorecard, los objetivos de donde proviene el bono variable anual de cada Mm. colaborador. No solo incluye objetivos financieros, sino también un objetivo de sostenibilidad con un peso de 10% para toda la organización. Excelente, eso es un excelente ejemplo. Lo hubiésemos sabido antes y lo traemos para los últimos 15 minutos, traer un caso de éxito. Así es. ¿Hay alguien más bueno, está Alejandra que pregunta a Michelle en la cajita que si podemos compartir esta presentación, puede ser versión PDF y así también tienen tu contacto en caso de que tengan alguna pregunta. Sí, Luego nos coordinamos con Naida para hacerle llegar esta presentación a los participantes. No Sí. sé si no veo ninguna mano levantada, alguien que quizás le tenga algún buen ejemplo de gobierno corporativo, no solamente a nivel nacional, sino que también algo que le haya resonado mucho a nivel internacional en mi caso, para ver si alguien se anima mientras tanto. Yo soy una persona muy de al aire libre, de escalada, caminar, correr, trekking, y obviamente una de mis marcas preferidas es Patagonia, y Patagonia siempre se pone como un excelente ejemplo de gobierno corporativo y en especial cuando el año pasado decidieron que los dividendos de la empresa iban a ir a dos fideicomisos, luego de reinvertir en la propia empresa, claro. Un fideicomiso orientado hacia la inversión en la protección de la naturaleza y cambio climático. Entonces, financiar organizaciones de base, financiar acción climática, financiar áreas protegidas, por ejemplo, un fideicomiso orientado a eso y otro orientado a proteger los valores de la empresa. Es una empresa que trabaja con material reciclado, que es muy transparente en términos de su cadena de suministro, de su responsabilidad social. Sus precios pueden resultar bastante elevados para muchas personas y es precisamente por ese enfoque que tienen en poder retornar también de manera justa a las personas que trabajan en hacer los materiales y demás. No sé si hay otra persona que tenga alguna pregunta para Michelle o algún comentario antes de terminar, antes de terminar la sesión de hoy sobre gobierno corporativo. ¿Es algo que se han dado pasos en sus empresas o algo que les interesa hacer a futuro? o, si, o lo ven, no sé si lo identifican como algo eh, que les hace sentido, porque yo siento que un descubrimiento cuando vemos estos temas, ahora con el enfoque ESG, es entender que no necesariamente el gobierno corporativo como lo veíamos antes, que solamente era que su enfoque principal era Ujú. dividir un poco esos roles, pero ahora también es asegurarte de que si tú seas coherente en tus interrelaciones con todos los stakeholders y tengas regla clara, porque puedes no darte cuenta de que si tú no tienes una regla de cómo se gobierna la empresa,
sin darte cuenta, actúas incoherente a tu objetivo sostenible por X o Y. O sea, puedes de repente, imagínate que Patagonia no supiera que el no sé qué cosa, que no tuviera control de que está contratando, pagando salarios decentes, dignos, sencillamente están enviando a hacer los teachers en no sé dónde. Es el tipo de cosas, o como ustedes se sientan y piensan, wow, pero lo que yo uno de mis insumos principales de producción es tal cosa y yo pudiera tener una política de, como le ponen ahora, only local, creo que le ponen, o only small business. Yo le pudiera comprar a la gente de por aquí o puedo crear una economía, un encadenamiento productivo a mi comunidad para que el negocio que yo haga le genere cerca de mi comunidad, tenga un impacto. O sea, hay una cantidad de cosas que es tu gobernanza que la va a establecer. Tú vas a crear políticas y procedimientos, digamos que 360, porque no se te está quedando nadie, no se te está quedando, tú tienes cliente, inversionista, tienes proveedor, tienes una visión completa donde tú tienes política y procedimiento para cubrirlos a todos. Y eso es algo que puede ser muy sencillo, no tiene que ser algo muy sofisticado ni muy complicado. Sí. Bueno, como no veo ninguna mano levantada, lo vamos a dejar ahí por hoy. Quizás una reflexión final sumado a lo que decía Michelle, es que nos damos cuenta que en gobierno corporativo hay una brecha muy grande entre lo que existe en política y luego lo que está en el presupuesto y lo que se ejecuta. Por ejemplo, en términos de diversidad y equidad de género. Hay muchos reportes de que la mayoría de las empresas dicen que defienden la equidad de género y que defienden la diversidad, pero cuando nos vamos a acciones concretas a la reglamentación de eso y a la parte ya más operativa del día a día, eso disminuye sustancialmente. Entonces, una invitación a que el gobierno corporativo sea mirado no solamente desde la creación de los marcos teóricos, sino también de la implementación y la ejecución, ¿no? Como le decía, bastante conectado con el tema que vamos a hablar de la semana que viene con Deloitte, que es divulgación financiera de información en sostenibilidad y vamos a entrar en los estándares voluntarios, como decía Michelle, que hasta el momento son voluntarios de TCFD en términos de sostenibilidad y transparencia del reporting financiero. Agradecerle a cada uno y una de ustedes y estaremos en contacto por WhatsApp. Ahí en la pantalla tienen el contacto de Michelle por si quisieran generar una conversación con ella. Mu- Chao, muchas Muchas gracias gracias. a Bye. todos. Bye. Hola. Bye.